La primera notificación que vamos a ver, forma de notificación, perdón, va a ser la notificación personal. La notificación personal es o también conocida como notificación personal en persona, que para distinguirla de la subsidiaria del artículo 44, es aquella que consiste en entregar a quien se debe notificar en forma personal o en persona copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído cuando esta sea escrita. Esto es lo que señala el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a definir esta forma de notificación. Va a decir acá lo que se entrega es una copia de la resolución de forma íntegra y de la solicitud que motivó esta resolución siempre que fuera de manera escrita. Obviamente hay algunas solicitudes que son verbales, sobre todo en algunos tipos de procedimientos, las cuales obviamente no van a estar en este formato para ser entregadas. Esta notificación es la más perfecta del sistema porque obviamente se reserva para determinadas resoluciones que son de una entidad tal que ameritan esta manera de notificar, que por lo demás es dispendiosa en cuanto a recursos y como vemos también es generalmente financiada al pagar los receptores judiciales que la realizan. Bueno, vamos a ver más adelante qué resoluciones judiciales se notifican a través de esta manera para que ustedes vean la importancia de esta. Lo primero que vamos a ver entonces va a ser los requisitos de la notificación por el artículo 40, que es notificación personal en persona. Bueno, esta notificación se debe efectuar en días hábiles, tal como dispone el artículo 59 del CPC, pero en relación al artículo 41 del mismo cuerpo legal, recordemos que la notificación es una actuación judicial, por tanto tiene que tener estos requisitos, pero acá tiene algunas particularidades, ya que para efecto de notificación personal, ya sea en lugares de libre acceso público, o la morada del lugar donde pernocta el notificado, o el lugar donde ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, o en un recinto privado en que él se encuentre, vale decir, estos lugares, que vamos a ver más adelante, que son específicos. En estos casos, la notificación se puede realizar en cualquier día, ¿ya? No hay día inhábil para realizar notificación personal, sin perjuicio, como dispone el artículo 41, que si se notifica en un día inhábil, deberá entonces comenzar a correr los plazos correspondientes del día hábil siguiente. Bueno, es importante entonces esto, ya que solamente en estos lugares se puede notificar en cualquier día y hora hábil, porque si se hace la notificación en el oficio del secretario, para decir en el tribunal, o en el tribunal o en la oficina del ministro de Fe, en ese caso solamente se puede realizar en días hábiles, ¿ya? Eso obviamente es porque en esos lugares no funcionan en los días inhábiles por la general. Bueno, también esta notificación debe efectuarse en horas hábiles. Y acá la hora es más extensa en este caso, ya que es una hora más extensa tomando en cuenta la característica de la notificación. Y para facilitarla, porque generalmente siempre las notificaciones sufren o han sufrido, esta notificación, perdón, en particular, ha sufrido una serie de modificaciones legales buscando que esta se haga más efectiva y evitar que quede entrampada por distintos tipos de, podríamos decir, actitudes del notificado que pueden evitar poder ser ubicado. Bueno, por eso ustedes ven de repente en las películas que generalmente, sobre todo extranjeras, ustedes ven de que hay personas que se disfrazan de repartidores de pizza o de mozo, que la persona la ubica y le entrega la notificación. Ya que un sistema obviamente distinto, que en Chile las notificaciones se hacen por ministro de Fe, regulado y nombrado por ley. En otras partes las empresas se dedican una empresa cualquiera se puede dedicar a poder notificar eventualmente. En algunas jurisdicciones tienen este método, porque justamente es una especie de burla para mostrar de que muchas veces el notificado no quiere que lo notifiquen. Bueno, acá entonces por eso se extiende en los días que se puede notificar y las horas también. Y vamos a ver también que los lugares donde se puede notificar de forma personal. Bueno, las horas hábiles para practicar la notificación en los lugares de libre acceso público es en cualquier hora, vale decir, en un lugar de libre acceso público podemos en cualquier momento, o sea, cualquier hora y día notificar a una persona causándole la menor molestia posible, tal como dispone el artículo 41. Asimismo, si se trata de la morada o lugar donde pernocta el notificado, o el lugar donde extraordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado donde él se encuentre, en este caso solamente puede hacerse entre las 6 y las 22 horas, que es, como ustedes saben, un término más amplio que de las actuaciones judiciales en general, que eran de 8 a 20. Acá es de 6 a 22 para este tipo de notificación. Y obviamente en el despacho del tribunal el horario va a ser generalmente el de funcionamiento del tribunal, sin perjuicio que acá aplica la regla general de 8 a 20 horas. Difícilmente ustedes van a encontrar un tribunal abierto a las 19:30 horas en nuestro país, ¿ya? Así que lo más probable es que aquí en este caso solamente aplica la regla de atención de público, que es de 8 a 14 horas, y en algunos tribunales restringida de 8 a 12 por razones de funcionamiento interno del tribunal. Bueno, además también, aparte de hacerse en el horario que la ley establece, como otro requisito de validez de la notificación, debe dejarse constancia escrita en el proceso
la que realiza el ministro de Fe mediante una certificación o acta de haber efectuado la diligencia, tal como expone el artículo 61 en relación al 43 del CPC, que es cuestión importante porque acá se deja constancia de que se notificó a través de una determinada, se notificó de una determinada manera, lo cual debe contar en un acta extendida por el ministro de Fe que lo hizo, y de ser procedente, ya que si se hizo en terreno, la georreferenciación correspondiente donde indique que se realizó la notificación en ese lugar. Cuestión que es necesaria, por ejemplo, si se notifica en el despacho del tribunal, ya que en ese caso es obvio que se realizó en el lugar que indica. Bueno, esta acta debe contar en el proceso porque es un requisito, como ustedes saben, de registro, y todas las actuaciones judiciales deben ser registradas para su validez. Bueno, además, la notificación, como ya lo hemos advertido, se debe practicar en un lugar hábil. ¿Ya? Y en un lugar hábil está establecido el artículo 41, y como les digo, lo que buscó el legislador es ampliar estos lugares donde se puede notificar a la persona. Y acá entonces encontramos en primer lugar los lugares y recinto libre de acceso público, vale decir en cualquier lugar donde se pueda entrar sin ningún tipo de permiso, en la morada del notificado, vale decir donde la persona vive, en un lugar donde pernocta, vale decir donde transitoriamente se encuentra durmiendo, el lugar donde ordinariamente, vale decir de forma habitual, el notificado ejerce su industria, profesión o empleo, su lugar de trabajo en términos menos pomposos, y en cualquier recinto privado donde se encuentre el notificado y al cual se permita el acceso al ministro de Fe, vale decir un lugar donde transitoriamente se encuentre sin ningún tipo de acceso libre, vale decir que está restringido a las personas su ingreso, pero que se autoriza al ministro de Fe a ingresar. Pensemos que el notificado se encuentra de visita a la casa de unos amigos, ahí eventualmente podría notificarlo, si es que autoriza el dueño de casa correspondiente. En ese sentido también, además, puede ser el oficio del secretario, esto es donde se desempeña el tribunal, vale decir, en el lugar del tribunal, ya que como dijimos, los funcionarios que pueden notificar, obviamente, puede ser el secretario o el jefe de unidad de causa de un tribunal, o la misma unidad de notificación del tribunal. En esos casos también se realiza la notificación. Y también la oficina o el despacho del ministro de Fe que practique la notificación. Generalmente este caso es el receptor o el oficial de registro civil. En algunos casos también pueden a veces poder notificar. E incluso también esto es bien relevante porque acá muchas notificaciones se realizan en el oficio del receptor. Por ejemplo, la notificación del requerimiento de pago en materia de juicio ejecutivo. Bueno, y también, obviamente, en algunos casos el tribunal también va a ser el tribunal va a ser el lugar para notificar cuando se nombra un receptor ad hoc, ya que en algunos casos también el receptor ad hoc, que es un funcionario del tribunal que desempeña las labores de receptor cuando no hay un receptor judicial disponible, eventualmente el receptor ad hoc puede notificar o en terreno o en el mismo tribunal si es que logra coordinar con la persona a ser notificada. Ya, eso entonces respecto a los lugares donde puede realizarse. Y también la notificación personal tiene ciertas formalidades que tiene que cumplir. Tal como lo dijimos, debe entregarse una copia íntegra de la resolución y copia íntegra de la solicitud en que haya recaído la resolución cuando ésta sea escrita. Y esa se le entrega personalmente a quien va a ser notificado. Eso es importante. La notificación es personal en persona. Vale decir, usted quiere notificar a Juanito, se lo entrega a Juanito, no a María. ¿Ya? Eso distingue esta forma de notificación de la notificación personal subsidiaria u otras notificaciones. Y por ustedes ya pueden advertir, es bastante relevante entender que acá no hay ningún tipo de una dificultad mayor, porque acá encontrar a la persona en persona, para la redundancia, es más complejo que la otra forma de notificaciones. Por ello, como les digo, los lugares y los tiempos en que puede ser ubicado son mucho más amplios. Bueno, por último tengo que saber qué resoluciones deben notificarse personalmente. La ley dice que en primer lugar, siempre se puede ocupar la notificación personal cuando así se quiera usar. Obviamente, por sus características son más dispendiosas y más complejas, por tanto, la regla general es que no se ocupe para todo. Pero sí, en duda, porque tiene un carácter además supletorio, pero sin duda, esta regla del artículo 47 tiene reglas más específicas que son las en caso en que se debe utilizar sí o sí la notificación personal. Por ejemplo, y esta es la más importante, la primera notificación a las partes o personas de quienes haya de afectar su resultado el juicio. Vale decir, artículo 40 del CPC en la regla general es la primera notificación en el proceso. ¿Ya? Esa es la más importante, y no siempre es la notificación de la demanda como uno podría pensar, porque muchas veces pueden haber medidas prejudiciales donde ellas van a ser notificadas personalmente por ser los mecanismos iniciales de entrada al proceso. Bueno,
Eso es importante que lo tengan claro. Por eso, generalmente ubicar al demandado puede resultar difícil, porque siempre hay que notificarlo de esta manera, sin perjuicio de notificación subsidiaria del 44. Y por ejemplo, en materia penal, la notificación personal lleva incluso a que si no es ubicada la persona, pueden compulsivamente buscársela a través de una orden de detención. Además, también puede ser usada esta cuando la ley disponga que sea requisito de validez de ciertos actos. Por ejemplo, cuando se tiene que notificar en aquellos casos en que la ley lo indica. Típico ejemplo, el 1902 del Código Civil, el 1377, 1603, etcétera, que son ejemplos típicos que se repiten en cuanto a que deba notificarse personalmente este acto para que tenga validez según la ley. Además, también aquellos casos en que se va a notificar a terceros, se puede ocupar la notificación personal. Obviamente, por ejemplo, en el caso de cumplimiento incidental que haya afectar a un tercero, o, por ejemplo, cuando se cite a alguna persona que no es parte del juicio, se debe hacer de forma personal. Esto, obviamente, porque se busca que estas personas no sean afectadas por los efectos del juicio sin haber sido legalmente emplazados. Bueno, en el próximo video vamos a revisar entonces la notificación personal subsidiaria, que es una modalidad que es la más, podríamos decir, la más común en cuanto a frecuencia, toda vez que encontrar a una persona en persona la primera vez es muy difícil.